Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es viernes, toca hablar de experiencias y bueno, voy a hablar de algo que he hablado, pero no, porque voy a hablar de la Feria del Libro y voy a hablar de la Feria del Libro de este año, de Madrid, de 2024. Una feria del libro que, vamos, solo con las anécdotas de las veces que he ido a lo largo de mi vida, vamos, no da para un podcast, da para muchísimos podcasts, como se suele decir. Pero bueno, este año me lo he pasado muy bien, ha habido anécdotas de todo. Contar que hubo incluso un día que nos pilló la lluvia, porque ya entrando un poco en harina, fuimos un día a ver a Daniel Fernández de Lis, que es un escritor que os recomiendo muchísimo. Daniel Fernández de Lis, que sobre todo escribe libros de historia medieval. Tiene 2 libros que son de la historia, desde los principios de la historia del reino de Asturias, luego el de León, reino de Castilla. Está muy bien, con mucha documentación, y luego tiene un libro sobre los Plantagenets, sobre esta dinastía de la época de la monarquía de Inglaterra, y que está bastante bien, muy documentado también, con mucho trabajo, la edición es muy bonita. Y yo, que en su día le compré los libros por su web, incluso hemos llegado a hablar por Twitter. Muy majete el hombre, pero es lo que suelo decir, desvirtualizar a una persona, conocerla en persona, tener contacto humano, y bueno, muy majete, ahí estuvo el hombre. Fue ese día eso, que ha habido este año en la Feria del Libro varios días raros, que primero han cancelado la Feria del Libro porque iba a haber alerta por viento, por lluvia. Ese día pasó que primero la cancelaron, luego dijeron que no la cancelaban, empezó tarde la feria, y luego en medio de la feria, a eso de las 7:30, 8, pues empezó a llover de una manera torrencial, nos tuvimos que meter dentro de casetas hasta que un poco llovía menos y pasó un poquito el temporal, pero bueno, pues son estas cosas. Y bueno, a ver, lo de cancelar la feria y tal, al principio hubo un mosqueo, luego se vio que sí, las lluvias iban a ser fuertes, pero esta dinámica de la cancelo, no la cancelo, yo lo que noté, que la cancelaron, tenían esos pronósticos, y luego, más que cambiar los pronósticos, porque luego se vio que no, porque llovió y todo ello, es que la gente se le echó encima y dijeron, no, pues vamos a abrir la feria. Entonces, una feria del libro en Madrid no puede regirse por lo que diga la gente o porque tal, o sea, tiene que tener tiene que estar muy bien fundamentado todo, entonces no se puede ir con estos devaneos. Entonces esperemos que para otros años, aunque otros años ha pasado igual. Bueno, en la época del COVID, yo me recuerdo que en 2021 hicieron una feria en pleno septiembre, y claro, en pleno septiembre llueve muchísimo, septiembre, octubre. Y no se les... siempre, últimamente, en los últimos años, las bolsas, con esto sabéis que con lo del papel, las bolsas son de papel. Pero claro, ¿qué problema había ese año? Es que el problema principal es que llovía. Entonces, yo me acuerdo que me pasó un día que iba lleno de bolsas de papel y empezó a llover, se me rompían las bolsas, se caía el libro. Menos mal que hubo de algunas editoriales que me dieron bolsas de más o bolsas de tela, pero esa vez incluso yo lo que he hecho en falta, que antes comprabas libros y te daban un detallito, una bolsa de tela, te daban algo, pero ahora prácticamente no te dan nada. Y eso, un detallito por parte de la Feria del Libro, y cuidar a ese lector. Que lo que también quiero comentar en el podcast de hoy, vamos a conocer autores nuevos, autores que ya conocemos y conocerlos en persona, también editoriales, pero es eso, para un poquito autores. Yo esta feria he ido a conocer a autores que ya conocía, pero autores que no conocía les he conocido editoriales, trabajos, o sea, te empapas un poquito de todo. Y a los que nos gusta este mundo de los libros, de la lectura, de las editoriales. Por cierto, las ferias del libro se suele decir que están como las principales editoriales, pero no suele ser verdad del todo, porque hay muchas editoriales de mucha calidad que se quedan fuera. Os hablaré de una, que solo os voy a hacer un breve spoiler, porque esto va a ser la temporada el año que viene, pero alguna vez os he puesto una cuña y os he recomendado el podcast de Iñaki Urdangarín, Destañando el alma,
pues tiene un libro que se llama Injertos y de esta editorial tiene un montón de libros bastante buena calidad sobre poesía y sobre otros temas. Y esta editorial y otras se suelen quedar fuera de estas ferias del libro porque es eso, yo en esta feria del libro he visto editoriales que se han tenido que... había en casetas que había 4 editoriales o 4 o incluso a veces varias librerías para poder sumar lo suficiente económicamente o de escritores y de todo para poder estar en la feria del libro, porque si te piden unos requisitos que cada vez son más. Y yo, por ejemplo, a mí lo que me gusta este año, que no veía estas gigantescas casetas que había otros años, se han cortado un poco, porque, por ejemplo, del Corte Inglés había casetas que eran a lo mejor 5 o 6 casetas, 7 de la Casa del Libro igual, de Hernaz, y luego veías a muchas editoriales chiquititas, o incluso no editoriales chiquititas, porque otras editoriales que ya tienen mucha enjundia en el mundo editorial y que se quedaban fuera y decías, madre mía, pero qué criterio. Entonces ha mejorado un poquito esto, también por las críticas que había de los propios lectores. Y bueno, ha estado bastante bien esta feria del libro. El primer día que fui a ver al gran Javier Santamarta, escritor de divulgador de historia. Haré un podcast sobre los divulgadores, sobre los historiadores, las diferencias que hay, pero bueno, yo estoy muy a favor de... A veces echa leña al fuego a los divulgadores, pero yo estoy muy a favor de estos divulgadores porque lo que hacen es historias, a veces historias muy poco conocidas, divulgarlas y dar a conocer al gran público. Los historiadores son más de meterse en harina, pero estos divulgadores yo creo que hacen una labor muy necesaria. Y bueno, Javier Santamarta estuvo ahí muy majete el hombre, atendiendo, firmando libros, muy majete ahí. Y os recomiendo sus libros. Tiene libros sobre la Primera República, sobre los héroes. Habla en uno sobre héroes en sí y luego heroínas, sobre esas mujeres de la historia de España que tenemos, que han hecho grandes hazañas y merece mucho la pena prácticamente. También tiene un libro sobre fake news de la historia y merece mucho, mucho la pena. Y luego ya en esta feria, pues bueno, compré la Caótica Libros, que es una editorial de la que ya compré el año pasado, el libro que he hablado alguna vez aquí del Cuerpo Deseado. Pues esta vez compré un cómic que bueno, me llamó la atención y es un cómic en el que mezclan un poco el tipo... Es un cómic con una superheroína que se llama Superbollo, que es una superheroína lesbiana que lucha contra el heteropatriarcado y bueno, el argumento, cómo van metiendo cosas de otros universos de cómic, de universos de cosas políticas, cómo van metiendo ahí todo. Bueno, me gustó bastante, me gusta mucho el dibujo, que el dibujo es dibujo prácticamente de blanco y negro, rojo, no tiene colores muy vivos, pero lo han hecho a posta y me gusta bastante. Luego también en esta feria del libro pude ver a otro gran podcaster, que como es José Carlos. José Carlos tiene un podcast que ya ha cumplido 10 años, que es Memorias de un tambor, un mítico en el mundo podcastil. Y le pude conocer, me firmó su libro, tuvimos una breve charla, me hubiese gustado más poder charlar, pero es que me sorprendió para bien que su libro ya tiene más de un año y que siga teniendo colas ahí grandísimas de gente para que le firme. Pero bueno, estuvimos ahí un poco charlando, probablemente porque él sé que me sigue en Twitter y a veces escucha mi podcast y que se lo recomendé, así que si me escucha un saludete grande, José Carlos, pues a la labor que haces con tus podcasts, con todo lo que aportas y bueno, con este libro, también aportando tu granito de arena sobre el legado de la historia de España y bueno... Todos estos libros que he ido adquiriendo en la Feria del Libro los analizaré ya a partir de septiembre, ya sea en los podcasts de historia o en otros podcasts como jueves o viernes. Aportaré lo que me han parecido, pero vamos, tiene muy buena pinta este libro de José Carlos. Luego nos vamos allá a otro gran amigo, ya le conocí el año pasado en la Feria del Libro, que es Víctor Fernández Correas, un grande que ha sacado un nuevo libro, tenía una cola inmensa. Ese día había al lado firma de Cristina Pedroche, la presentadora de televisión.
Pues claro, decían en redes sociales vistos, bueno, no va a haber casi gente porque está al lado de Cristina Pedroche. ¿Y qué va? Y había casi más gente para él que para Cristina Pedroche. Muchísima gente ahí, incondicionales. Lo bueno es que el libro no ha salido todavía. Cuando escuchéis esto ya ha salido el libro, pero no había salido su último libro, que por cierto, estoy grabando el podcast aquí en la mano, y se llama Hambre de Gloria. Y este libro es sobre el duque de Alba, este tercer duque de Alba, y que habla sobre el duque de Alba y su relación con Felipe II y la conquista de Portugal, cuando muere Sebastián, todo lo que hay detrás. Y bueno, solo por la edición de este libro, lo bonito que son estos libros de Dasa, de novela histórica, que tienen muy bonitos libros de novela histórica. Y el año pasado ya os comenté, hice un programa que el libro de Mulder me encantó, y este tiene pinta de que me va a encantar también. Así que Víctor Fernández Correa, que estuvo también, comentado antes que hablé con Daniel, pues también estaba Fernández Liz por ahí, también estaba gente como un señor vestido de duque de Alba, ahí con su paje y todo, o sea, montaron ahí una fiesta. Víctor Fernández llevaba su sombrero, ahí típico de los soldados de los tercios. Y me encantó ahí cómo la montaron, cómo fuimos los fans. Muy majete conmigo, siempre me trata muy bien, hablando ahí, charlando. Esta vez no pudimos charlar tanto detenidamente como el año pasado, pero es que éramos un montón y yo lo entiendo, habrá más ocasiones y os recomiendo eso, que leáis el último libro de Víctor, Hambre de Gloria, merece mucho la pena. Y luego, bueno, en esa misma caseta estaba Nieves Muñoz, que la conocí de sorprendido, porque iba a ver a Víctor y justo a la hora que le iba a empezar, ella estaba acabando su firma de libro. Bueno, tiene un libro sobre Cántigas de Sangre, sobre este asedio que se produjo a Ávila en la época del Cid Campeador. Y bueno, también la edición es bastante bonita, estas ediciones que hace Dasa de novela histórica. Y bueno, tiene mucho, merece mucho la pena este cerco que hubo en esta ciudad de Zamora, todo lo que conllevó. Y bueno, merece mucho la pena y yo os lo recomiendo mucho, sobre este el cerco de Zamora, Urraca, está también por ahí el Cid, todo lo que conllevó, y merece muchísimo la pena. Luego estuve también por la caseta de Diván, que ya he comentado alguna vez por el podcast, que es una editorial que está orientada al tema árabe, al tema de poesía también. Y en esta ocasión conocí a Víctor Morales Lezcano, que es un historiador de la historia de Marruecos, la historia del estrecho de Gibraltar, las relaciones entre Marruecos. Bueno, tiene varios libros que merecen bastante la pena, me firmó varios, le compré también. Y bueno, ahí os recomiendo este autor, como es Víctor Morales Lezcano, con un tratado que tiene muy bueno, que es en torno al estrecho de Gibraltar y sus aledaños marítimos y territoriales. Os recomiendo mucho. Y luego estuvo también en la caseta, ya no de la editorial, de la librería de Diván, Pablo Martín Carvajal, que escribe novela ahí sobre el mundo de África, el mundo árabe, todos estos países, sobre Senegal, sobre Marruecos. Y bueno, es novela que mete un poquito aventura, un poquito todo. Me recuerda un poquito a las novelas de Alberto Vázquez Figueroa, estas novelas como El Tuareg, estas novelas con aventura, con desierto, con un poquito de todo. Y me recomienda este tipo de me recuerda este tipo de novela y merece muchísimo la pena, y os lo recomiendo mucho. Luego, otro autor que conocí y no conocía era Carlos Saez Mayoral. Este escritor ha escrito un ensayo sobre la relación y sobre los últimos meses y sobre la muerte en concreto de Unamuno. Miguel de Unamuno, uno de los escritores más grandes de la historia de España, murió en extrañas circunstancias. Pues aquí cuenta un poco una entrevista que se le hizo a Unamuno antes de morir, la relación con el franquismo, con la guerra civil, porque él murió en plena guerra civil, después de este famoso discurso que dio en Salamanca. Y bueno, la edición es bastante bonita, pude hablar con el autor, merece muchísimo la pena. Y realmente es una edición, unos documentos, y dices, madre mía, me hizo ahí un dibujito ahí de Unamuno, me lo dedicó con mucho cariño, así que
Muchísimas gracias a Carlos Mayoral. Probablemente os ponga en la descripción del podcast todos los autores y todas las editoriales para que lo tengáis en cuenta. Y bueno, también conocí a Juan Carlos Monedero y diréis, Juan Carlos Monedero no es bueno, era en su día político, estuvo en Podemos, pero también es escritor, ha escrito libros de ensayo, libros de teorías políticas y bueno, como yo he contado alguna vez, yo en los podcasts que os he recomendado alguna vez, he recomendado podcasts de economía de izquierdas y también podcasts del otro lado, de extrema derecha o liberales, como es Escuelas de Serpientes. Por eso hay que un poquito, aunque tú no seas de una ideología o seas de otra, hay que un poquito leer de todo. Y bueno, estos libros de teorías económicas, de cómo funciona el Estado y todo ello de Juan Carlos Monedero, que eso, me firmó su último libro de Política para Indiferentes, que cuenta, es un libro bastante tocho sobre teorías políticas, sobre todo. Entonces, por eso cuando la gente critica a este hombre, le llama de izquierdoso, y digo, ¿pero habéis leído sus libros? Que luego yo me he leído algún libro más y no tienen nada que ver con lo que él a veces dice en sus discursos públicos y políticos, y aquí, bueno, tiene una ideología de izquierdas, pero es que todo lo que te lo argumenta y todo lo que da, y el libro está súper bien, lo recomiendo mucho, y la transición también. Y bueno, luego también en esta feria del libro conocí la editorial de Reino de Cordelia, que tiene unas ediciones sobre libros clásicos. Compré uno sobre las coplas por la muerte de su padre, de Jorge Manrique, que está muy bien, esta edición y todo, y es una editorial con estas ediciones de libros, que los libros tienen que tener buen contenido, pero ser también bonitos y que te llene su portada, sus ilustraciones. Y bueno, me gustó muchísimo eso de este libro, y una feria del libro que, madre mía, he llenado mis estanterías y se me quedan libros en el tintero, pero ha habido muchísimo. Ya para acabar, recomendar aquel en Cabo Gil, una autora bueno, tiene libros infantiles y también tiene lo que se llama novela thriller, de suspense, de crimen, de historias que no sabes cómo va a acabar. Y bueno, hablé con ella en la caseta de Diván, muy maja, estuvo súper atenta, muy amable, así que os recomiendo muchísimo. Ha sacado un último libro que se llama ¿En serio qué me estás contando? Sobre que mandan anónimos y no saben quién es, y luego a otro que se llama Se escribe con C, sobre 3 amigas que se llaman las 3 que empiezan por C y cuentan sus historias, se va desarrollando. Bueno, muy maja la autora, me trató muy amable, muy maja, fue un cielo. También el último día en la Feria del Libro pude conocer de casualidad, es una editorial que tengo bastantes libros, pero no conocía a esta autora, que es Ruth Martínez Alcorlo, que hace libros sobre Isabel no la católica, y la hija de Isabel la católica, sobre todo lo que pasó, la que luego también sería Isabel de Portugal, pero claro, pasa como a veces como con los cartagineses, que todos se llaman Aníbal, Amílcar y Asdrúbal, y te lías. Y claro, aquí en apenas 60 años de historia de España o del Castilla, como queramos llamar, incluso Portugal, hay un montón de Isabeles, y te lías un poco con tanta Isabel, pero bueno, está muy bien. Estas reinas de la historia que han pasado más desapercibidas, porque figuras como Isabel la Católica han deslumbrado, y las otras, incluidas sus hijas, no han pasado toda la historia. Y este libro está bastante bien, hablé con la autora, se ha documentado bastante. Y luego uno también sobre la Juana la Beltraneja, que como sabéis hice un podcast hace poquito sobre ella y cuenta un poco su historia, documentos, tal. Y bueno, ojalá nos contara ese, y a ver si nos quedamos con la duda de si era o no hija de Enrique. Yo tengo la teoría de que sí, como conté en el podcast, de que es probable que sí. Pero bueno, muy buenos autores, conocer editoriales que ya conoces, hablar con gente, el ambientillo de la feria ha estado bastante bien. Nos lo hemos pasado como un enano ahí en la Feria del Libro de Madrid, se ha hecho hasta corta. Así que una experiencia muy buena. Y bueno, en la descripción del podcast os dejaré los autores. Así que nos vemos en siguientes podcasts. Y adiós. A leer todos.